Vamos. ¿Sí? Ay, ya. Bueno, bienvenido a todas las personas que hoy están participando del conversatorio titulado Búsquedas para comenzar la búsqueda, o sea, consejos para iniciar la búsqueda de trabajo. Tenemos para eso a tres excompañeras de la carrera. Anabel Fuentes, ella egresó el año 2009, Millaray Pérez, también que egresó el año 2017, y Javiera Gutiérrez, que egresó el año 2018. En este conversatorio queremos abordar temas sobre cómo realizar un currículum vitae, cómo enfrentar una entrevista de trabajo, cómo postular un trabajo y luego el momento de tenerlo, en qué consiste un contrato y las expectativas de renta también. Para comenzar, queremos hablar sobre cómo hacer un currículum vitae, alguna de sus experiencias, algunos tips. Así que no sé a quién le gustaría comenzar. Em, Yo, si quieren, yo me había dejado un Ya. anotado algunas cosas para que no se me vayan. Así que, no sé, ¿alguien quiere comenzar o parto nomás? pero igual presentémonos ¿Sí? primero, Ah, o sea, sí, tienes donde toda la razón. trabajamos. Ya, era, partiste. No, pero ¿cómo? No, dale nomás, pues si tú vas a empezar a... Ya, bueno, yo soy Mireia Pérez, como comentó Macarena, yo me titulé el año 2018, actualmente me encuentro trabajando en área de minería, y bueno, he pasado también por el área pública, trabajando en municipio, y también en una institución. Así que ese es por ahora, es lo que he trabajado, el Servicio País, municipio entero, en minería en Quebrada Blanca y ahora me encuentro en Pelambres. ¿Ya? Tú, Javi, preséntate. Ya, mi nombre es Javiera Gutiérrez, me titulé el año 2018 y posterior a eso, en noviembre del 2018, comencé a trabajar donde estoy actualmente también, que es el único lugar donde me he desempeñado como ingeniera ambiental. Estoy trabajando en la industria farmacéutica, en Laboratorio Sabot, que es una multinacional como bastante grande igual, acá en Santiago. Y eso principalmente. Ese es el único lugar donde he trabajado, pero igual he aprendido muchas cosas y también he tenido la oportunidad de asistir a un par de entrevistas laborales más, así que eso principalmente. Bueno, mi nombre es Anabel Lafuente. Yo me titulé el año 2009 y como experiencia laboral, bueno, te cuento también la práctica profesional que la hice en una pesquera de la 8ª región, la pesquera del Golfo en esos años, en Talcahuano, que fue una muy buena experiencia y muy mala también, porque, bueno, ahí vamos a ir conversando más adelante, les voy a ir contando, pero trabajé ahí, que es una empresa privada, pero en el marco de la práctica profesional, tanto no había contrato ni nada de lo que estamos conversando, pero sí yo lo cuento como una experiencia laboral porque así lo fue. Y luego de eso, cuando ya me titulé, la verdad que en mi tiempo fue difícil encontrar trabajo rápido, porque además yo fui mamá a los 23 años, justo en el último año de que estaba terminando mi carrera, que eso también fue uno de los puntos importantes a la hora de buscar trabajo, porque no podía irme muy lejos, por ejemplo, a la minería, porque tengo que hacerme responsable de mi hijo. Entonces eso también en cierto grado implicó que yo trabajara de manera independiente. En mis inicios laborales yo trabajé dando boletas de honorarios a una empresa consultora de acá de Viña del Mar, donde trabajé en desarrollo de declaraciones de impacto ambiental y de estudios de impacto ambiental. Y luego un amigo me pasó el datito de que en el Museo de Historia Natural de Valparaíso estaba haciendo un concurso público. Luego de meditar si iba o no iba, participé del concurso y exitosamente quedé en ese momento y sigo actualmente trabajando en el Museo de Historia Natural de Valparaíso, en otro cargo hoy en día, lo que me ha permitido también desarrollarme profesionalmente adentro y conocer un poco cómo funciona el sistema público, que es lo que le voy a contar un poquito más adelante.
Súper. Ahí comenzamos con Millaray, entonces ahora que nos va a contar un poco sobre el currículum vitae. Ya. Mira, en cuanto a las preguntas que tenían ustedes, como qué es, yo siempre, bueno, creo que he hecho bastantes currículum. Y también se me olvidó mencionar que trabajé para una consultora en Santiago, que también hacía proyectos solares de energía renovable, ¿ya? Así que, bueno, este documento generalmente tiene que ser corto, conciso, no más de 3 hojas, con el objetivo de darle claridad a la persona que te va a entrevistar. Entonces, principalmente con tus actividades específicas, por ejemplo, darle un perfil. Ustedes que están estudiando aún, haciendo la tesis y la práctica, vayan buscándole el perfil del profesional que ustedes van a hacer, ¿ya? Que les puede ayudar próximamente para buscar un trabajo, ¿ya? Porque si están haciendo evaluación de impacto ambiental, bueno, les va a ayudar técnicamente y por supuesto las cartas de recomendación, que también en una primera instancia son sumamente importantes porque es en quién van a confiar y quizás hasta pueden llamar por teléfono a esa persona para hacer las consultas, cómo fuiste tú como profesional, ¿ya? Eso es como lo más importante, creo yo. Quizás los chicos quieren compartir algo. Sí, yo creo que igual es importante, primero, todo entra, la primera impresión siempre entra por la vista, entonces para mí siempre es súper importante como tener, si voy a presentar un documento, un currículum en este caso, que sea ordenado, que sea lindo. Sí, igual hay personas como que no le pegan mucho al diseño, a ese tipo de cosas, entonces igual creo que en ese sentido es bueno siempre pedir ayuda, quizás a un amigo o amiga, que los pueda orientar un poco más con esto, que les pueda mononar un poco el currículum vitae, porque insisto en que incluso mi jefe me ha dicho que siempre la primera impresión entra por lo que uno está viendo. O sea, si tienes títulos de distinto tamaño, si tienes cosas de distinta letra, obviamente vas a estar expresando ser no muy ordenado quizás, y todas esas cosas que van sumando al momento de que una persona, un psicólogo, que generalmente son como las primeras personas que revisan tu currículum vitae, van a tomar en cuenta al momento de llamarte para una revista de trabajo. En mi caso, mi currículum es como bien simple, también concuerdo con lo que dice Millaray, que tiene que ser bastante conciso. Al principio yo tengo como un breve resumen, que es como este perfil del que habla la Millaray, que es súper bueno, porque a veces también hay personas que le adjuntan una carta de presentación, que vendría siendo como algo más o menos parecido, pero el resumen es como bastante chiquitito y como ahí comentar un poco cuáles son tus aptitudes, tus virtudes, qué conocimientos tienes a modo general, etc. Bueno, en el caso de fotografía, yo no tengo mi currículum con fotografía, encuentro que es como súper innecesario en verdad ese punto, y si alguien quiere verte, igual te va a googlear, te va a googlear y te puede encontrar de todas maneras, pero encuentro que como no es necesario adjuntar una fotografía tuya al currículum. Y también ser como ordenado. Al principio yo tengo, a ver, acá tengo mi currículum. Tengo primero el resumen, bueno, mis datos personales, el resumen, los antecedentes personales, información adicional, ahí pongo como el idioma, el nivel de idiomas que pueda manejar, los software, cursos y seminarios, recomendaciones, como dice Millaray, si tienes licencia de conducir y la disponibilidad. O sea, si tienes disponibilidad inmediata o si estás buscando para ciertos meses después, no sé. Luego de eso, la experiencia laboral, desde lo más actual hasta lo antiguo. Y posterior a eso, tengo las actividades extracurriculares, que ahí puse todas las cosas que hice en la universidad en algún momento, que igual es súper importante porque eso igual demuestra que eres, no sé, proactivo, participativo, que quizás tengas capacidad de liderazgo, etc. Y al final pongo como mis formaciones, la formación académica, que es ahí ya la universidad, los colegios y eso que... Pero eso principalmente. Bueno. ¿Sí se escucha?
¿Sí? Ya. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que dicen las chicas. Tengo algunas diferencias con lo que mencionó Javier en un punto particular, pero es una apreciación súper personal. Igual el tema del currículum, yo creo, es súper, porque hay distintos diseños, hay plataformas que te diseñan, tú pones los datos y te lo diseñan directamente. Pero el currículum vitae básicamente es juntar todo lo que tú has estudiado, tus méritos, tus cargos, tus premios, toda tu experiencia plasmada en unas hojas y hacerlo lo más, o sea, obviamente experiencia laboral y académica, y como decía Miguel, lo más simple posible, yo creo, conciso, porque hay que pensar que cuando postulan uno a trabajos, hay muchos postulantes y la verdad que hay información que yo creo que no es tan relevante como el tema de los congresos y los seminarios. Quizás sí puede dar una señal de que la persona es proactiva en cuanto a conocimiento y todo, pero en lo personal yo cuando he visto currículum no veo esa parte. Por eso les digo que es muy personal mi apreciación. Es objetivo el tema también de los currículums. Pero como de la estructura general, siempre van los datos personales, los datos académicos, la experiencia laboral, ahí se suman, ¿cierto?, las habilidades o las habilidades aparte que uno tiene, que mencionaba, por ejemplo, Javier, la licencia a conducir, el nivel de usuario del Microsoft o del programa, o si tiene algún software específico de refrigeración o algún uso del JBIF o el Darwin Core, algo que tenga que ver con especificaciones en el fondo que tú sabes hacer. Y experiencia en proyectos yo creo que es importante. Poner, por ejemplo, si has participado o te has ganado un proyecto concursable de Corfo, de Fondesit, de un FPA, quizás por ahí, o otros privados también, o asesorías, que también uno hace asesorías a veces como ingenieros ambientales a proyectos comunitarios. Yo encuentro que eso sí es valorable poner porque ahí sí hay una experiencia que se puede evidenciar y todo. Y lo que sí es súper importante, lo que decía Javiera respecto al orden y la limpieza, yo encuentro que eso es súper, súper importante. A mí en lo personal yo tengo un tema cuando me pasan un informe que no está justificado en formato. Yo, por eso le digo que a lo mejor es algo personal, pero a mí me genera un tema ver una cuestión que no está con un formato bien hecho. Y me genera el tema de que pienso que la persona es muy desordenada. Me da esa sensación. Entonces, en lo laboral tenemos que entender que ya no estamos fuera en la universidad, ya no somos estudiantes, somos profesionales, y por lo tanto el trabajo debe ser también profesional, y aunque sea una tontera poner un formato cuadrado, se ve ordenado. Y hay gente... Distancias de párrafo, tener, como ella decía, los títulos, y los títulos son en 14, todos en 14, entonces eso es súper importante, el orden y la limpieza. Y lo que mencionaba, lo que quería, lo tenía por aquí anotado, lo guardé, es, busqué algunos requisitos que no te pueden pedir. Hay requisitos en Chile que no sé si están por ley, quizás algún profesor ahí que me pueda ayudar que sepa más de eso, pero hay algunas cosas que no se pueden solicitar, que son, una de esas cosas son lo que mencionó Javier respecto a la foto. La fotografía no es un requisito necesario para el currículum vitae. La acreditación de antecedentes penales o comerciales tampoco se los pueden pedir. Apariencia física o buena presencia, si bien uno siempre lo hace por presencia, ¿cierto? Como por respeto también, por deferencia, tampoco es algo que te lo deberían exigir o te deberían discriminar por algo así. La ausencia, que te pidan ausencia de enfermedades o de una determinada condición física, si tú tienes, no sé, te falta una mano o algo así, tampoco debería ser un requisito o un prerequisito para postular un trabajo. La nacionalidad, la edad mínima o máxima, el sexo determinado, el estado civil determinado, y las exigencias de cartera de clientes en caso de algunos trabajos, o también exigencias de herramientas de trabajo que tú tengas que llevar, como celulares, autopropio y todo eso, tampoco son exigencias que deberían hacerles a ustedes al momento de entrar a un trabajo. Se supone que todos esos elementos se los tiene que dar el empleador. Incluso, como decía por ahí el profesor antes, cuando son temas de prevención de riesgo, todos los elementos de protección personal se los debe dar el empleador, no deben comprárselo ustedes. Ya eso es algo súper importante que tienen que tener claro. Y en el caso de los empleos públicos, no, pero ahí ya me estoy saliendo. No, perdón, hasta ahí nomás. me iba a ir para otro lado, pero me di cuenta que me estaba saliendo. Así que la próxima pregunta mejor. Ya, súper. Gracias a las tres. No sé si entre los participantes alguien tiene alguna duda, no le quedó claro algo, alguna pregunta.
ahora es el momento. Pueden escribir sus dudas por el chat o pueden abrir su micrófono tranquilamente. Hola, yo quería hacer una pregunta. Cuando hablabas recién, Anabel, de incluir la postulación o sea, si has sido partícipe de un proyecto, ¿te refieres solo a si lo ganaste y participaste? ¿O si solo supiste, solo supiste, ¿cómo se dice la palabra? Postular a un fondo. No, generalmente es cuando tú te postulas al fondo y lo ganas, y participas del desarrollo. A Ya, pesar ok. de que cuando uno igual postula, tú igual ya estás generando un formulario que estás desarrollando, una idea y todo, pero tiene más peso cuando tú te lo ganas, porque son fondos que vienen asociados a dinero y obviamente viene también asociado, me imagino, un bienestar social, quizás si es social el proyecto. Entonces idealmente mencionar lo que yo hacía o lo que yo hice en el principio cuando hacía currículum. Si en el caso, por ejemplo, lo que tú mencionas, que no te ganaste el proyecto, mencionarlo como postulación, poner postulación a proyecto Corfo. Por lo menos tú ya, la persona que lea eso va a saber que tú conoces el formato Corfo y sabes desarrollar un formato Corfo para presentar un proyecto. Quizás no le pones adjudicado, pero le pones que sí postulaste un proyecto Corfo y eso ya queda como antecedente de que tú sabes entrar a la plataforma y manejar el formato en sí. Ok, gracias. Súper. Aquí en el chat tenemos otra pregunta. Dice, hola, una consulta. ¿Es necesario adjuntar experiencias laborales que no tengan relación con la postulación que se está haciendo? ¿Vale la pena? En mi caso yo no lo hago. Creo que no es mucho aporte a tu experiencia como profesional en este caso. Por mi parte, antes de titularme, igual trabajé en varias cosas, en cocina, de promotora, lo que fuese que viniera, pero al menos en mi caso yo no pongo ese tipo de cosas. Sí, en actividades extracurriculares puse todo lo relacionado, como les comentaba, con la única, con los proyectos que se hicieron dentro de la U, con los proyectos de fondos también que participé dentro de la universidad, pero eso básicamente, no sé ninguna otra experiencia laboral que fuera como ajena a la profesión. No sé la chiquita. Sí, yo en mi caso las puse, pero igual creo como que no vale la pena. Yo igual trabajé en algún momento vendiendo en el mall, en una tienda, pero no tenía relación, entonces los puse así como, pero sí los puse igual, como experiencia, pero como ahí la pregunta dice, ¿vale la pena? No sé si vale tanto la pena, la verdad, porque como dice Javiera, no tiene relación con la profesión que uno va a ejercer a lo que está postulando en este caso. Así que como que ahí queda, yo creo, a criterio de cada uno. Claro, yo por ejemplo en mi caso yo no las coloco. Solamente me he enfocado al área de la profesión y cuando comencé en mis primeros puestos sí puse la información en referencia a la práctica y las actividades más destacables de la práctica, pero aparte de otros trabajos no. No, sí, la práctica Entonces, profesional sí encuentro que es importante de poner, porque finalmente también es una experiencia, y así como haya sido, igual al menos te desempeñaste en esa área. Creo que es importante poner eso. entonces, si uno no tiene experiencia laboral, en el área ambiental uno coloca las prácticas que uno realizó durante la carrera. Claro, porque te Hay puede otra otorgar pregunta. ese perfil. En mi caso, igual yo, por ejemplo, cuando también puse mi trabajo de título, por ejemplo, como experiencia laboral, porque igual trabajé en conjunto con la SECHEN, con la Comisión Chilena de Energía Nuclear en ese entonces. Entonces sentía que igual eso le podía dar como un poco más peso a mi currículum vitae. Y ahí puse como un resumen de lo que hice, de los resultados, así como bien técnico, pero un resumen como de cada cosa. En el fondo, al menos, yo pongo como la estructura de cada experiencia, digámoslo así. Pongo el año en el que lo realicé o el periodo de tiempo, el
nombre, por ejemplo, no sé, trabajo de título, Comisión Chilena de Energía Nuclear, el nombre de la institución, abajo pongo el cargo y la función, y una pequeña descripción técnica de lo que hice en el momento. Eso básicamente. Sí, yo igual hice lo mismo que la Javiera, cuando no tenía experiencia laboral, porque igual es súper simpático, por decirlo de alguna forma, en Chile, que uno sale a pedir trabajo y te piden 5 años de experiencia, 5 para arriba, y es como, oye, vengo saliendo de la U, ¿qué experiencia? Necesito hacer la experiencia, dame la oportunidad de generar esa experiencia. Pero eso ocurre en nuestro querido Chile. Pero yo creo que sí es bueno, como dice Javiera, tomar los temas de tesis y también exponerlos, porque son cosas que trabajaste 6 meses o un año, y que es un trabajo bastante profundo que se supone que se hace en la tesis, así que yo creo que cuando uno no tiene cero experiencia, es bueno poner el trabajo de tesis final. Ya, súper. Aquí en el chat tenemos otra pregunta. Paula pregunta, ¿cómo fue el proceso de su primer trabajo cuando no tenían experiencia? ¿Y qué habían colocado en su currículum vitae? No sé quién Yo parte. creo que sí, pues se refiere como cuando egresaron, ¿cuál fue su primer trabajo y cómo fue esa experiencia como de recién egresada a su primer trabajo, experiencia laboral? En mi caso, como les contaba al principio, yo opté por esto del trabajo boleteando, con boleto en horario, y en mi caso fue como súper fome porque yo no sabía cómo cobrar. Me pasó que hice el trabajo y no sabía cuánto cobrar por lo que había hecho, o cuánto se cobraba por un estudio de impacto ambiental, o cuánto se cobraba por una declaración de impacto ambiental. No tenía la menor idea, la verdad. Y ahí, bueno, contactándome con profesores para preguntarles que me orientaran. Pero desde mi experiencia fue buena experiencia porque fue harta pega, aprendí caleta, apliqué lo que sabía respecto al tema, pero creo que pagué el noviciado con el tema del sueldo. Pues. Me fue súper bajo lo que recibí. Después me di cuenta, pero ya era tarde, cuando ya reaccioné, y creo que pagué el noviciado en ese sentido. Y en ese sentido yo les diría que vean bien cuánto cobrar cuando hacen pegas así como con particulares, por decirlo así, y se apoyen en los profesores. En mi caso, en ese tiempo me dijeron que tenía que cobrar por UF y por hora. Entonces tenía que calcular más o menos el tiempo que me iba a demorar en hacer un estudio y cobrar, pero como les digo, me equivoqué con el cálculo y la verdad que hice mucho trabajo y por poca paga. Pero de eso aprendí, así que ojalá a ustedes no les pase, como les digo, y los profesores estén ahí igual disponibles para poder atender a sus dudas y lo orienten bien en ese sentido, para que no paguen el noviciado que pagué yo. ¿Javi? Bueno, en mi caso, bueno, ¿qué había preguntado a la niña también del currículum? Bueno, ya le dije, Sí. había puesto como experiencia laboral lo de mi trabajo de título, seguido de lo que hice en la práctica también, y todas las actividades extracurriculares que hice en la universidad en algún momento. Y con primera experiencia laboral, igual creo que tuve suerte al encontrar trabajo tan rápido. Igual creo que el sentimiento de todos al llegar a una empresa a trabajar es como que no sabes nada, y igual uno se pone nerviosa, obviamente, porque necesitas rendir o subirte a un tren que ya va corriendo a toda velocidad y adaptarte lo más rápido posible, porque así funcionan las pegas y todo es muy rápido y todo lo necesitan para 2 días antes, así que es como bastante presión en verdad la que se siente en un comienzo. Como les comentaba, yo comencé a trabajar en este laboratorio farmacéutico, que es una industria bastante grande. Trabajamos como 800 personas más o menos en la planta productiva acá en Santiago, y ahí se hacen fabricaciones de medicamentos. Hay 6 plantas productivas ahí donde estoy trabajando yo, donde se fabrican medicamentos de todo tipo, comprimidos, líquidos, jarabes, soluciones inyectables, el enchur y todas esas cosas. Bueno, no se fabrican propiamente tal ahí, pero sí son de la marca de auto, así que llegan del extranjero y ahí se maquilan y salen a producción
o sea, al mercado nacional e internacional. Y en base a eso, ahora en la planta estoy a cargo junto con otra persona que tiene más experiencia, no es ingeniero ambiental, es ingeniero civil químico, Francisco, y los dos estamos a cargo del área de medio ambiente, ¿ya? A mí ellos me contrataron porque igual necesitaban a alguien que no tuviera experiencia en ese momento, como para poder, obviamente, empezar a enseñar y a moldar finalmente a lo que está buscando la empresa establecer. Y vemos todo lo que está relacionado con medio ambiente, incluso el control de plagas, como es la industria farmacéutica es como bastante rigurosa en términos de higiene, seguridad, salud y medio ambiente. Así que en ese sentido igual ha sido una buena experiencia para mí porque primero las expectativas de renta, o sea, el sueldo que me ofrecieron fue bastante más alto de lo que yo estaba pidiendo, por eso igual creo que es importante esta instancia porque siento que a veces uno como en la desesperación por encontrar trabajo pronto, a veces son muy bajos los sueldos por los que uno está dispuesto también a trabajar para poder adquirir experiencia y así poder postular a otro tipo de trabajo. Pero a veces tampoco hay que tener miedo de pedir un poquito más porque finalmente siento que tenemos como que alinearnos un poco entre ingenieros ambientales para poder subir un poco nuestra expectativa de sueldo. Yo en ese momento había pedido como 550.000 pesos líquidos y la empresa me ofreció 850. Y de ahí me han ido igual subiendo el sueldo, así que en verdad igual estoy súper conforme. Si bien son muchas las cosas que ver, igual les voy a comentar así como a grandes rasgos lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, como se trata de una multinacional, los dueños de Abbott son gringos. Entonces, ellos establecen como estándares corporativos de medio ambiente en este caso, y nosotros tenemos que alinear todos nuestros procedimientos de trabajo, de almacenamiento de sustancias peligrosas, residuos peligrosos, etcétera, hacia esos estándares corporativos. Entonces, a mí lo que me gusta es que, como les comentaba, los estándares igual de higiene, de seguridad y de medio ambiente son bastante altos, así que para nosotros cumplir la normativa ambiental chilena es como muy, muy fácil, por decirlo así, o no es mucha exigencia o sea, obviamente igual tenemos que reportar y cumplir con todo lo que nos exige la normativa, pero siempre encuentro que, al menos en Abbott, hemos estado como bastantes pasos más adelante de lo que exige la normativa ambiental chilena, y eso igual es bueno. Y también igual se junta un poco, creo, con lo que conversaba la Anabel Lafuente hace un momento, que decía que igual a veces estamos como cuando estamos estudiando en la universidad, estamos como un poco reacios a trabajar en este tipo de industrias como más multinacionales o empresas más grandes. Sin embargo, igual es importante que personas como nosotros estemos ocupando estos cargos porque finalmente nosotros tenemos una conciencia social y una conciencia ambiental más desarrollada. Podemos tener grandes oportunidades en este tipo de empresas porque piensen que los proyectos de inversión pueden ser mucho más grandes y es donde las industrias que impactos más grandes generan finalmente en el medio ambiente. Entonces es ahí donde se tiene que ir a trabajar para poder mitigarlos lo más posible y, y estar satisfechos también con el trabajo que podamos hacer nosotros. Al menos igual yo me siento como bien donde estoy trabajando ahora, me siento cómoda y eso principal. No sé, Gracias. ¿Sí, Millaray? Sí, mira, yo quería comentarte que el primer trabajo que tuve, obviamente los sueldos no fueron parecidos a los que quizá uno va teniendo con mayor experiencia, ¿ya? Y principalmente en el currículum lo que sí agregué eran los logros. ¿Por qué? Porque uno siempre va a estar haciendo la práctica o en este caso la tesis y siempre saca algo en particular. Y también eso yo lo agrego siempre en cada una de las experiencias que he tenido, los logros, o algo que te hace distinto o que aportaste como haciendo la diferencia. Eso siempre, porque siempre se puede aportar de otra manera distinta o de una forma diferente a la empresa o a la institución en la que uno esté trabajando. Y dentro de eso también he puesto, por ejemplo, los fondos concursables que he ganado a través de los municipios, etc. Ya. Bueno, no sé si queda otra pregunta de las personas que están participando.
Bueno, el siguiente tema es cómo nos enfrentamos a una entrevista de trabajo, ya sea de manera presencial o de manera online. Entonces, no sé, me gustaría saber su experiencia, algunos tips. No sé, Millaray, ¿quieres comenzar? Bueno, yo ahora último también he tenido entrevistas online, ¿ya? Y sí me fijé en la iluminación, en un fondo blanco generalmente, porque te piden fotografías a veces, etcétera. También me he podido dar cuenta que cuando son entrevistas de tipo online, siempre te hacen más preguntas personales, ¿ya? Entonces también hay que tener en claro el FODA que siempre nos dijeron de fortaleza, eh, amenaza, etcétera, tenerlo súper claro, porque de alguna otra manera te lo van a preguntar, ¿ya? Conocer algunas pruebas psicológicas, ya sea escrita, dibujo, también. Siempre te van a hacer pruebas psicológicas, ¿ya? Hay algunas visuales que te muestran imágenes, hay un montón de pruebas psicológicas que uno tiene que estar como estudiando constantemente, sobre todo en el primer trabajo, para que no te pillen de sorpresa, ¿ya? Y también quizás contar de que una vez en una entrevista de trabajo me hicieron expresar todo esto y que en vez de hablarlo a través de un afiche, ¿ya? Y fue súper raro porque nadie hablaba y solamente podríamos explicar todas nuestras experiencias de trabajo, cómo nos relacionábamos con la empresa y cómo eras tú como persona a través de un afiche. Nos pasaron un montón de revistas y una, era una cartulina enorme y plumones y tú tenías que relacionar todo, cómo eras trabajando en un grupo de personas, cómo tú te relacionabas con la empresa, así que por lo tanto siempre es súper bueno verificar y saber en qué se maneja, porque había gente que quizás no había estudiado la empresa y no sabía cómo relacionarlo, ¿ya? Entonces como que te pillan en ese sentido, sin tu poder comentar o decir cómo me escapo de esta pregunta, no, porque estaba todo escrito. Así que eso sí fue como eh, la entrevista más diferente que tuve. No sé si la quiere comentar. En mi caso he tenido dos experiencias de entrevistas laborales. La primera fue para el trabajo en el que estoy ahora. Primero me llamaron por teléfono, el Francisco, la persona con la que trabajo ahora, para decirme que había visto mi currículum, en que estaba interesado y me habló del trabajo. Recuerdo que me habló como una hora seguida y yo estaba así como muy nerviosa porque no sabía, no entendía nada, intentaba anotar, tomar apuntes sobre de qué se trataba la pega, pero en verdad casi ni siquiera me acuerdo lo que me dijo, porque hablaba mucho, mucho, mucho y hablaba, y yo así como que solamente escuchaba. Me llamaron a la entrevista psicológica, y ahí siempre encuentro que es importante prepararse siempre antes de una entrevista, o sea, si ya sabes a la empresa a la que vas a ir, si ya sabes más o menos lo que vas a tener que hacer, o sea, averiguar sobre la empresa, ver cuál es la misión, la visión, igual ser un poco pillo en ese sentido y orientar tu discurso en base a la visión y a la visión que tiene la empresa, porque siempre van a tener el objetivo orientado a algo, ¿no? O sea, a mejorar la calidad de vida de las personas, que es como una de las misiones de Abbott en este caso. Entonces, igual encuentro que es importante previamente como averiguar un poco sobre eso. También estudiar las cosas técnicas, o sea, saber en qué área más o menos te vas a ir manejando, averiguar sobre las normativas, legislación ambiental chilena, y a rasgos generales no es necesario obviamente que te sepas todo de memoria, porque al momento de trabajar uno puede buscar las cosas y va a estar todo el material disponible ahí, pero igual es importante demostrar conocimientos en ese momento, y si te hacen alguna pregunta técnica, que a mí me hicieron bastante en la segunda entrevista que tuve, es importante eso. En la primera entrevista psicológica, primero recuerdo que la psicóloga me pasó como un formulario
donde yo tenía que escribir por qué me interesaba trabajar en la empresa, como las típicas preguntas que te hacen igual las psicólogas. Y posterior a eso ya pasé a la entrevista personal con ella, y en verdad igual estaba muy nerviosa porque era la primera vez que iba a una entrevista, pero fue ella súper amable, así que igual me hizo sentir en confianza. También lo típico, me preguntó que le hablara sobre mí, y ahí como que te van preguntando, como que van adentrando más y más en tu vida. Me acuerdo que me preguntó si estuvieran tus compañeros acá y yo les preguntara a ellos sobre cómo eres tú, ¿qué dirían? Lo mismo con los profesores. ¿Qué me diría tu profesor guía? Porque me acuerdo que me pidió hablar de mi experiencia laboral anterior y como yo no había trabajado antes, me pidió hablar de mi trabajo de tipo. Entonces, le hablé de eso, me dijo, ya, ¿qué diría tu profesor guía de ti si yo le preguntara en este momento? ¿Qué conflictos también has tenido que enfrentar en tus experiencias laborales anteriores? Igual siempre vayan claros como con todo ese tipo de cosas, ¿sí? ¿En qué momentos ustedes se han mostrado como líderes de alguna situación? ¿Qué conflictos han tenido que resolver? Todas esas cosas en preguntarle a los psicólogos. Y después de todas las preguntas que me hizo, que al final yo sentía que me daba como vuelta en lo mismo siempre, me hizo un test psicológico, que eran como muchos cuadritos, y me hizo dibujar en cada cuadrito puros objetos que contuvieran como círculos. Como en un minuto. Entonces ahí ya no sé qué cosa probaba eso, pero eso fue lo que me hicieron hacer. Y eso creo que el mismo día o el día siguiente me llamó y me dijo que había pasado la entrevista psicológica, así que me iban a citar para la entrevista con el gerente del área y la persona que iba a trabajar conmigo. Y ahí ya fue como la preparación más técnica de la entrevista, o sea, ya de lleno a ver legislación ambiental y todo lo que estuviera relacionado ahí con residuos, con sustancias peligrosas, eso más que nada. Y ahí también llegué a la planta productiva ese día, no, y de verdad yo soy súper nerviosa, entonces me acuerdo que tuve que tomar como unos Melipaz para calmarme un poco, porque igual a veces me da como un poco de ansiedad y me puedo quedar en blanco, como que me da miedo ese tipo de cosas, así que por eso también siempre me preocupo como de estudiar antes, porque siento que mientras más uno estudie, más se prepare, más seguro vas a estar de lo que estás hablando finalmente. Y también el gerente me hizo sentir bastante cómoda, en verdad, estuvimos como 1 hora en entrevista más o menos, haciéndome preguntas técnicas todo el rato, a las que afortunadamente pude responder bien. También me preguntó que cómo estaba mi nivel de inglés, porque como la empresa igual, como es de gringos, igual se suele tener reuniones con las personas del corporativo que hablan en inglés todo el rato, entonces ahí ya como que vaciló un poco, porque jamás pensé que me iba a hacer, me empezó a hablar en inglés él y yo ahí nomás le pego al inglés, así que ahí algo me salvé, pero eso fue básicamente igual. Obviamente siempre es importante también la imagen, prepararse qué te vas a poner, que estés como ordenado igual, y el tema de los tiempos. En ese caso yo venía de Valparaíso a entrevistarme acá en Santiago, entonces manejar súper bien los tiempos, o sea, no puedes llegar tarde a una entrevista de trabajo, no puedes llegar corriendo a una entrevista de trabajo, siempre tienes que llegar antes. Es igual, obviamente, demuestra que tú eres responsable, que tú eres puntual, etc. Así que todas esas cositas chiquititas van sumando, creo yo. Y la segunda entrevista que tuve fue ahora en la cuarentena, estuve como desde marzo a mayo trabajando desde mi casa. Y ahí también postulé un trabajo que era como similar a lo que yo estaba haciendo hoy día, que era en la industria alimentaria, acá en Santiago también, en ICB. Y tuve la entrevista online con la psicóloga y sí, la Millaray tiene razón, como que te preguntan muchas más cosas personales, en verdad es como más conversar que otra cosa sobre ti, sobre las cosas que has hecho. Y es importante el tema de la luminosidad, el tema del audio. A mí, porque también la psicóloga me dijo así, bueno, ya pasaste a la otra etapa, vas a tener la entrevista con la gerente. Y también me llevé súper bien, tuve muy buena llegada con la gerente, encuentro que igual lo hice bien porque el cargo al que estaba postulando era de jefe de medio ambiente. Entonces igual ya me sentía igual un poco insegura porque como no tengo la experiencia laboral, tampoco estaba como tan
tan segura de lo que estaba haciendo en ese momento, pero ya dije, ya para ver cómo me va solamente, si igual en verdad me siento cómoda en el puesto en el que estoy. Y me fue bien, pero me falló el audio, no había buena luz, y siento que esas cosas como que eso intervine igual en que finalmente no quedara en ese puesto de trabajo. Pero de todos modos igual me siento como tranquila con la entrevista que di. En ese entonces igual en esa industria era como bien, como que no estaba muy avanzada el área de medio ambiente, así que prácticamente era como llegar y hacer como de cero todas las cosas, así que igual en ese sentido mejor para mí, porque como ya tengo experiencia en varias cosas en la planta en la que estoy, iba a ser como más que nada replicar y mejorar obviamente las cosas que ya estoy haciendo allá. Entonces en ese sentido no fue tan complicado. Pero eso básicamente. Esas fueron mis entrevistas laborales. Bueno, en mi caso yo he tenido una sola entrevista laboral, que es la del museo, pero tampoco fue entrevista en sí. Yo participé de un concurso público, y en los concursos públicos, en esos años, porque también puede uno ingresar directamente, no con concurso, pero en ese tiempo yo tuve que hacer una prueba. Y la verdad que me dio bastante miedo, porque además cuando llegué a la prueba había mucha gente postulando al mismo puesto. Entonces ahí es cuando uno le entra la inseguridad, y es lo peor que te puede entrar en ese momento. Hay que tratar de respirar profundamente en ese momento y controlar el nervio y hacerla. En este caso la prueba tenía como preguntas similares a lo que dice Javiera, como que cuáles son tus expectativas, me preguntaban las fortalezas y debilidades también. Pero una prueba escrita. Ahí todos participamos y después de un mes a mí me dijeron que yo había quedado. Yo pensé que ya no había quedado porque tanto tiempo que había pasado y no habían avisado nada. Y yo había visto otras personas que conocía, ingenieros ambientales, que tenían más experiencia que yo, que estaban dando la misma prueba, pero quedé yo menos mal. Pero sí creo importante lo que decía Javiera, ¿verdad? En cuanto a que es importante o sea, si tú sabes la empresa que estás postulando, léete la página web de la empresa, busca, no sé, algún índice por ahí, porque en la página web uno encuentra todo el manual de la empresa. Entonces, una repasada, porque en mi caso yo no tenía idea de qué es lo que se hacía en un museo, jamás, más que usuaria, era usuaria de museo, ni tenía idea de lo que se trabajaba adentro, y ni menos que iba a ser una ingeniería ambiental dentro de un museo. Pero por la necesidad laboral igual fui, y ahora de los años de trabajo entiendo también que sí es necesario que haya una ingeniería ambiental en el museo, pero lo que yo hice en ese momento me leí toda la página web del museo, de la DIVAM, en ese tiempo que era la institución a la que pertenecía, el Ministerio de Educación, que también era en ese tiempo el que pertenecía el servicio. Entonces yo creo que va también por eso, por instruirse de dónde uno va a postular, saber un poco de la historia de la empresa, porque siempre te pueden preguntar, te pueden meter esas preguntas entre medio. Y la presentación personal también, que es súper importante, yo creo. En lo personal, yo, como les decía, yo he tenido que entrevistar gente, pero como les decía también delante, es mi apreciación personal, no puedo hablar por los demás, pero en mi caso a mí no me molesta si alguien llega con piercing o con un aro en la nariz, pero sí me molesta si llega sucio, o si llega con los zapatos sucios, los zapatos no lustrados. Eso es un tema que denota preocupación, como decíamos al principio con el currículum, es lo mismo la presentación personal. Pero como les digo, a lo mejor hay gente que le molesta un piercing. La verdad que a mí, mientras que su cerebro funcione bien, estamos bien. De ahí todo para adelante. Pero sí es importante, en el fondo, fijarse dónde uno va a postular, si uno habló ya con alguien del personal, más o menos fijarse, si es que son muy, muy quisquillosos con el tema de la presentación personal, quizás los que tengan piercing en ese momento, quizás sacárselo, pero eso es algo que tienen que evaluar cada uno en el momento que se va a presentar. Pero sí es importante el higiene y el vocabulario, hablar de buena forma, con respeto, hacia la persona que uno está dirigiéndose, no tutear, nunca tutear Sí. a la persona con la que uno está hablando, eso de entrada cae mal al tiro. Y eso, yo creo que eso es como las claves más que nada, como instruirse de dónde uno va a presentarse y la presentación y el vocabulario, que es súper importante. No sé qué más puedo aportar. Mira, Yo quisiera contar un poco.
Bueno, yo he tenido la oportunidad de estar en el área pública y en el área privada. Lo que sí hay que tener claro en el área pública es que en tener sentido cómo esta institución o el municipio llega a la comunidad, cómo se pasa esa información, cómo el personal va a llegar a la comunidad. Es sumamente importante tener claro eso, porque te lo van a preguntar, porque va a ser netamente lo que tú vas a tener que hacer y tener sentido social, ¿ya? Eso es sumamente importante. Lo otro, y en la institución privada, como comentan, saberse al revés y al derecho de qué es lo que hace la empresa. Y ojo, si trabaja, por ejemplo, en distintos lugares, por ejemplo, una empresa de construcción tiene trabajo en distintos sectores, también informarte, aunque no sea el área que tú estás postulando. ¿Por qué? Porque puede ser construcción, el otro puede ser edificación, movimiento de tierra, etcétera. ¿Ya? Y eso también abre la oportunidad de que tú te vayas desligando o entrando en otra área también, en el caso de que ellos digan, no, ¿sabes qué? Prefiero esta persona en tal sector. ¿Ya? Entonces también es sumamente importante que sepan las diferentes áreas en que se mueve cada empresa. También quizás en la primera entrevista no llegar y preguntar por el sueldo, eso te lo van a ir comentando a través del tiempo de la entrevista y a medida que tú vas pasando las pruebas, ¿ya? También lo que comentaba Anabel, de no ser atropellador, porque de repente, quizás las primeras entrevistas, como comentaba Javiera, la psicóloga es súper amable, súper cercana, pero después cuando tú ya estás en la terna, que ya quedan 3 o 4 zonas, quien te va a entrevistar es el gerente, ¿ya? Y generalmente, y obviamente, es una persona súper empoderada, ¿ya? Es una persona va a arrasar con todo técnicamente, entonces tú no puedes llegar ahí a competir si claramente vienes recién llegando, ¿ya? Entonces ser súper preocupado, cómo te sientas también, cómo llegas a la... un tips en el sentido de ser respetuoso con toda la gente que esté en el área, ¿ya? Porque vas a entrar y quizás ya hay 50 personas sentadas en la oficina. Si te topas con alguno, salúdalo. Esos pequeños detalles son sumamente importantes porque demuestran que eres persona también, ¿ya? Así que seguir las normas como, por ejemplo, si es que llegas a industrias privadas o cosas más de construcción, seguir las normas de seguridad, aunque parezca tonto, ¿ya? Por ejemplo, te van a invitar a una oficina y hay un ceda al paso, bueno, ocupa el paso y no atravieses todo el camino porque están para eso. Entonces ahí también observan de que si eres cuidadoso por dónde vas, si siguen las normas. Así que ojo con esos pequeños detalles que generalmente el psicólogo que está súper atento. Sí, en todo caso, al menos en el ámbito privado, siempre el área de medio ambiente está como muy ligada al área de prevención también, entonces yo no estoy en el área de prevención, pero sí estoy dentro de la misma área, o sea, compartimos área, nuestro jefe es el mismo, y también tengo que estar alineado con todo lo que dicen, o sea, si la empresa dice está prohibido caminar mirando el celular, no puedo hacerlo, o sea, y es chistoso porque la gente, a pesar de que yo no soy prevencionista, pero la gente de la planta en general, si van caminando con el celular y me ven, lo esconden al tiro y están igual, pues entonces uno igual tiene que dar el ejemplo en todo ese tipo de cosas y sí es importante cumplir con todas las normas de seguridad. Y estoy de acuerdo también con Anabel, bueno, y con Villaray también, de que no tutear ni ser altanero en el sentido de los conocimientos, o sea, escuchar a tu jefe, a tu futuro jefe, antes de comenzar a hablar tú, hablar cuando él te dé el pase, ser cordial, obviamente, y ya si después se genera un ambiente más de confianza y quizás tener alguna conversación un poco más fluida, pero en un comienzo hay que mantener igual como esa distancia de respeto y de cordialidad igual con las personas. Sí, yo quería hacer el alcance de lo que mencionaban de que no nos olvidemos de que siempre predicar con el ejemplo va a ser lo que más nos va a respaldar en la vida en general, en la vida personal y en la vida laboral. Entonces, si ustedes están trabajando en un X lugar y hay ciertas normativas, independiente que ustedes sean los gerentes generales, ustedes tienen que ceñirse a la normativa. Y eso es
parte del respeto con que los van a mirar sus pares y a lo mejor los que no son también sus pares. Y es súper importante mantener eso, mantener la línea de respeto. En el caso de las mujeres también, independiente de que haya gerentes, que tengan el rango que tengan, ellos deben mantener el respeto con ustedes en todo aspecto. Entonces eso también tenerlo presente. No porque ustedes van a entrar recién a trabajar, los pueden tratar mal, o les pueden faltar el respeto, o pueden ser pasados para algún, decirlo así, con alguna de las mujeres que esté presente acá. Eso es súper importante. Parte del profesionalismo también es mantener el respeto y que se sientan en los demás, de que uno también se respeta como mujer, como persona, y yo los invito siempre a predicar con el ejemplo. Nunca tratar de que porque tienes un rango mayor, saltarte normativas o cosas que eso no te va a traer nada bueno a la larga. Así que eso quería aportar. Y siguiendo con lo que dice Anabel, que igual me parece como súper importante, primero seguir siempre los conductos regulares una vez que ya estamos dentro del trabajo. Es importante que si les pasa cualquier cosa o tienen cualquier inquietud, hablen primero con su jefatura, o sea, no pueden saltarse ese conducto e ir con el sindicato a hablar o ir a hacer una denuncia, porque obviamente van a dejar mal parado a su jefe y eso sí que no le va a gustar. Entonces es importante primero eso. Y en el sentido de las mujeres que estamos aquí presentes, igual algunas experiencias personales, igual para mí fue complejo al principio porque uno igual obviamente tiene expectativas desde que sale de la universidad y a veces cuando llegas y hay hombres sobre todo, porque igual estamos en un ambiente donde trabajamos mayormente con hombres, y a veces se torna como incómoda la situación porque igual te ven más joven, más chica, mujer, la única mujer entre 10 hombres que están reunidos ahí entre gerentes y todo, entonces es súper fácil que te empiecen, que alguien te quiera pasar a llevar. No todos obviamente, porque en todos los trabajos hay gente buena onda, hay hombres súper caballeros, educados, pero tampoco faltan. Entonces igual en ese sentido hay que tener como cuidado. A mí igual me pasaron un par de cosas al principio cuando llegué a la empresa y al menos igual tuve la confianza de poder hablarlo con mi jefatura en su momento y él me dio el respaldo necesario como para poder enfrentar este tipo de situaciones. Pues además que por lo general en las empresas privadas al menos, bueno, yo creo que sí, siempre hay protocolos como de convivencia, de ética que uno tiene que seguir, así que por eso es importante que igual siempre como que nos mantengamos en ese margen y no salirse. Igual me acuerdo, esto es como una experiencia ya personal, en esa entrevista de trabajo donde estoy ahora, yo siempre en general soy como súper sincera con respecto a cómo soy yo, a cómo vivo, etc. Y bueno, aquí la mayoría, los que me conocen saben que yo soy mamá, mi hijo tiene 9 años ya, fui mamá súper joven, y mi hijo nació cuando, o sea, yo entré a la universidad y mi hijo tenía un mes de vida, entonces tuve todo ese proceso de la universidad con el Benja, muchas veces me acompañó a clases también, estuvo siempre conmigo ahí en la U y nunca ha sido un impedimento para mí poder desarrollarme como persona y como profesional. Y me acuerdo que cuando mencioné que era mamá en la entrevista técnica con mis jefes, igual ahí fue como, sentí como un poco el rechazo en ese momento. Y yo igual les comenté, o sea, que yo sabía que en Valparaíso no iba a encontrar pega, o que era muy difícil encontrar pega, entonces ya tenía conversado con mi familia, con mis papás, con mi hijo incluso, que probablemente me iba a tener que venir a Santiago a trabajar, entonces ya teníamos como un poco más o menos coordinada la situación con mi familia para ver cómo lo íbamos a hacer con los cuidados del Benja, si era mejor que yo me lo trajera acá a Santiago, si era mejor que yo viajara todos los días o que viajara los fines de semana a estar con él, etc. Y ahí hubo como un poco de cuestionamientos, de hecho después me dijeron que estuvieran a punto de no contratarme porque era mamá y pensaban que iba a estar como muy angustiada porque no iba a estar con mi hijo. Y eso igual me puso como súper nerviosa porque yo salí de la entrevista y me siguieron insistiendo con el tema de que cómo lo iba a hacer, de que cómo lo iba a cuidar y la cuestión. Y yo intentando hacerles saber que igual yo ya tenía como controlada esa situación, o sea, obviamente que me va a angustiar estar acá en este departamento sola y no poder estar con mi hijo todos los días, pero encuentro que para cualquier papá o mamá va a ser mucho más angustioso no tener pega y no
como darle un sustento o la comida a tu hijo finalmente. Entonces, como que siento que ahora igual lo voy a pensar 2 veces antes de mencionar que soy mamá o no. Igual encuentro que ese tipo de cuestionamientos, por ejemplo, no se le hace a los hombres. Yo estoy segura que a un hombre no le van a preguntar de partida si es papá, no le van a preguntar con quién va a dejar a su hijo, no le van a preguntar si porque no va a estar con su hijo. Entonces igual, obviamente que es injusto para nosotras, pero igual se los comento como experiencia para quienes puedan ser madres en algún momento, que pasan esas cosas y finalmente, por lo general, la gente con la que uno se tiene que relacionar, o los jefes, obviamente son mucho mayores que uno, entonces igual son de otras generaciones, tienen otros pensamientos, que igual, y eso hay que entenderlo. Igual soy un poco intolerante a veces con algunos tipos de situaciones, pero igual con estos casi 2 años que llevo trabajando acá, igual me ha servido para ser también como un poco más tolerante con algunas de estas cosas y decir así como, ya, si esta persona no va a cambiar y yo tampoco tengo por qué hacerlo cambiar de opinión ni de pensamiento, así que mejor mantener las cosas bien, igual y claras y demostrar que finalmente también podemos hacer varias cosas a la vez, y que a veces las mamás somos bastante más eficientes y mejores trabajadoras incluso que otras personas, porque ya estamos acostumbradas a hacer muchas cosas a la vez. Eso. Gracias a las 3 por su experiencia y sus tips. En general, al momento de enfrentar una entrevista de trabajo es un proceso que es súper agobiante, estresante, te puede causar mucha ansiedad. Y escucharlo a ustedes igual da como eso de que si uno va bien preparado, puede evitar todo eso y le puede ir bien. Puede encontrar quizás el empleo que uno quería. Así que ahora abrimos la ronda de preguntas a las personas que están participando. Si tienen alguna duda sobre el proceso de entrevista de trabajo, puede ser de manera presencial o online, nos escriben acá o activan su micrófono y hacen la pregunta. Yo tengo una pregunta, pero es más que sobre el reclutamiento en la parte de entrevista y ya como una vez estando dentro del lugar de trabajo. Voy a prender mi cámara para que me vean. Es como si son pro de separar lo que es la vida personal de la profesional, que a mí en ese caso como que me surgen esas dudas porque yo, bueno, como estoy recién titulada, pero soy partícipe como de mantener eso separado, pero siempre teniendo en conciencia de que vas a llegar a un equipo de trabajo y que se generan lazos. ¿Y cómo fue eso en sus primeras instancias? Porque a mí realmente, en el primer lugar, no me gustaría llegar a un lugar y, por ejemplo, sentirme como presionada, por ejemplo, a tener que compartir mis redes sociales por estar en un equipo de trabajo, por ser la nueva o algo así. Pero a la vez, ¿cómo lidiar con eso? Porque no sé si entienden a lo que voy con mi pregunta. ¿Cómo fue su experiencia en ese sentido? No sé, en mi caso yo no comparto ninguna de mis redes sociales con nadie del trabajo, en verdad. Son 2 personas, no 3, personas del trabajo que tengo en mis redes sociales y son porque son personas que igual ya son más cercanas a mí, de mi confianza y que saben cómo pienso, saben cómo soy, porque yo igual en las redes sociales expreso hartas cosas que igual a veces, sobre todo en empresas privadas, como que no, quizás no caigan tan bien a todos finalmente. Y en ese sentido a mí tampoco me gusta hacer como eso, encuentro que no, es innecesario y que no viene al caso en verdad y es tu decisión. O sea, si alguien no tiene por qué pedírtelo en verdad, o sea, y tú puedes decirle que no, al menos a mí me han hecho la pregunta así como, oye, ¿tenés Facebook, tenés esto? Y yo así como, no. Les digo que no, o que simplemente no tengo personas del ámbito laboral en mis redes sociales porque intento igual separar esas cosas. Pero igual es buena la pregunta que tú haces porque igual encuentro que hay que poner límites desde el principio, desde que uno empieza a trabajar con respecto a la separación de lo personal y de lo profesional. Siempre vamos a estar con un montón de pega.
y con pega atrasada, con pega que tenemos que tener para hace 2 días atrás, etcétera. Y en ese sentido, si tú decides, por ejemplo, yo trabajo de 8 a 5, si tú decides quedarte hasta más tarde trabajando sin que te paguen las extras o llegar a tu casa, prender el computador y avanzar, mi consejo es, háganlo si quieren, pero háganlo por su cuenta, o sea, no den pie para que después tu jefe te empiece a llamar a las 8 de la noche a pedirte cosas, para que te hable el fin de semana para que hagas cosas, porque pasa eso también, o sea, si tú das el pie para seguir trabajando fuera de ese horario laboral o fuera de los días que te corresponde trabajar, te van a agarrar el codo y no te van a soltar más, así que en ese sentido igual ser como, al menos a mí me gusta como que me respeten bien mi horario laboral, y si trabajo de 8 a 5, yo después no contesto el teléfono, y si lo contesto es porque es gente externa de la empresa, para atender ciertas cosas, pero por lo general yo no contesto correo los fines de semana, ni después de mi horario de trabajo, o si estoy viendo cosas, no sé, a esta hora, ponte tú, dejo los correos listos y los envío mañana a las 8 cuando llego al trabajo, pero intento igual como no salirme de eso, más que nada para que también se respete mi espacio personal, porque no quiero estar de vacaciones, que también me ha pasado, de vacaciones y me empezaron a hablar cualquier tontera, así, ni siquiera cosas tan urgentes del trabajo, pero ya el hecho de que te estén hablando a alguien de la pega o de cosas del trabajo, obviamente hace que tú no te puedas distraer bien, y eso tampoco es bueno, encuentro yo, y creo que hay que darse los momentos para poder descansar, para poder compartir con la familia o con tus amigos o quien sea, o contigo mismo, pero hay que darse ese espacio porque si no el colapso es inminente. Sí, yo igual pienso que es bueno separar. Desde mi experiencia, la verdad que yo también soy como Javiera, que decía, bien abierta, tengo temas, soy bien sincera y todo, pero sí, hace muy poco, de hecho, viví la experiencia no directa, indirecta, de una compañera de trabajo que ella tenía tiene una hija y tenía bastantes problemas personales, pero al final ella, lo que le pasaba a ella se lo contaba a todos, o se lo contaba a varios, siendo que no todos, como decía Javiera, son tus amigos, son tus compañeros de trabajo. A pesar de que si bien uno pasa 8 horas todos los días con tus compañeros, en realidad es inevitable en realidad generar un vínculo. Sobre todo cuando estás en una oficina y no sé, pues hay 5 en una oficina. Es imposible que no conversen, no se tomen un cafecito, un tecito y conversen de la vida, no sé. Pero sí hay que tener ciertos límites, yo creo, cuando uno percibe que, porque uno siente igual. Lo personal, yo tengo una sola amiga en mi trabajo, que yo te puedo decir es mi amiga. Ya, y es la única que tengo en mi Facebook también. No tengo mis compañeros de trabajo, me han invitado, me han mandado invitaciones y me han echado talla de repente, oye, soy mala onda. Pucha, no tengo gente de mi trabajo. Si nos vemos acá, le digo, ¿qué necesita decirme? ¿Necesita decirme algo? Dígamelo acá cuando me ve en el trabajo. Más que nada, yo creo que es para sapear lo que uno hace en su vida personal. Porque el chileno es copuchento, entonces, y a veces, en mi caso, y digo chileno porque en mi caso he visto más hombres que mujeres, que son como más, que les gusta meterse en temas. Pero sí es importante tener privado tu vida personal, pero sí yo creo que también es importante que tu jefatura directa sepa tu situación personal. Si estás en un problema con tu hijo, con tu familia, con tu mamá, sí tu jefatura directa tienes que tener esa confianza de contarle por qué, porque él es el que te va a autorizar los permisos cuando tengas que salir, y él va a entender tu situación si tú ya se lo contaste. No sé, pues, está empezando algo, tú ya le avisaste que quizá más adelante algo va a pasar, no sé, entonces él ya está en conocimiento. Pero no es necesario que le digas a todos tus compañeros o que le cuentes a uno que es el más cagüinero y que le va a ir a decir a todo el resto. Entonces, ahí yo creo que hay que tener ojo con esa diferencia que tú dices, María José. Pero sí es importante que la jefatura, que en el fondo es la persona que te va a respaldar, que te tiene que brindar el apoyo cuando tú lo necesites en caso de alguna emergencia, una emergencia familiar o lo que sea, es tu jefe directo. Entonces a él sí tienes que contarle cosas, pero tampoco abrirle la puerta completa, o sea, contarle lo necesario. Porque la experiencia que yo tuve, que les quería contar, que era indirecta, fue con una compañera de trabajo que abrió demasiado la puerta personal y finalmente se embrolló en un tema con la jefatura de acoso. Al final en un tema de denuncia porque empezó una persona a cuestionar su maternidad
porque ella se iba de vacaciones, por ejemplo, sin su hija, pero era su decisión, o sea, uno como persona tampoco tiene por qué cuestionar al resto. El tema es que en este caso, como ella habló tantas cosas, los demás empezaron a generar cuestionamientos sobre ella como persona, siendo que si tú no abres tanto la puerta, no generas eso. No generas eso porque hay un margen, un cuadradito de respeto donde hasta ahí nomás puede llegar lo laboral, de aquí para acá es personal. Ideal lo que dice la Javiera de respetar los horarios, y digo ideal porque yo en lo personal, con esta cuestión de la modalidad de la casa, yo no, la verdad trabajo a todos horarios, y parcializado, un ratito en la mañana, un ratito en la tarde, a veces me quedo hasta las 4 de la mañana, es súper relativo, pero es una opción mía porque no, es muy complejo ordenarme en el día con mis hijos y todo. Pero sí yo te diría y te sugiero que mantengas siempre tu vida privada ahí resguardada, pero sí con tu jefatura directa tener confianza de contarle tus problemas y todo, porque es el que en el fondo te va a ayudar en algún momento. Yo quisiera acotar también, por ejemplo, a mí me ha pasado de que yo me he movido constantemente de trabajo, apareció una buena, mejores opciones y me he ido. Y solamente con las personas más cercanas o con las que se mantiene un vínculo, he dado, pero solamente una red social, por cualquier cosa, en este caso Facebook. En eso uno se relaciona y es porque ya generó un vínculo, como decía Javiera, pero no que te estén llegando y tú aceptando a todos. Creo que es sumamente importante guardarse esa parte como personal. Tampoco, por ejemplo, no sé, te van a preguntar si tienes pareja, con quién, no. Nunca responder esa pregunta así como que de verdad no es caro. Te preguntan, oye, ¿y el pololo? ¿Por qué eso? Así, ser súper sincera y honesta y no responder porque uno da pie para más preguntas y que sepan más. Así que no. En ese sentido, ser súper drástico y no tajante, quizás no tan, pero sí dejar los límites marcados. Gracias. Bueno, quería comentar también que mi perfil también se ha enfocado siempre en lo que ha sido práctica inicial, profesional, y la tesis, que fue una memoria, la hice en la industria minera, en Anglo American. Entonces el ambiente siempre ha sido generalmente de hombre y he sabido cómo lidiar hacia ello. Y desde que me encuentro titulada y en busca de trabajo, he pasado por varias entrevistas, reclutamientos, procesos, y en una me tocó, bueno, digamos, lo que es como la industria minera, porque ya mi perfil, mi currículum muestra ese lineamiento. Y me tocó el caso de que un chico me habló y en un momento era como requisito excluyente contar con licencia de conducir, que es lógico, en realidad ahora lo veo como lógico, que fue como un trámite que yo dejé pasar. Y ahora él, por ejemplo, en una como que me dice, ya como personal, como que tenía que sacar licencia, a lo que yo digo como que, claro, o sea, voy a aprovechar, obviamente ahora, porque tengo que hacerle, me lo van a pedir para los siguientes trabajos, siempre como profesional ambiental. Y en un momento me dice, te tengo fe, chica, por WhatsApp. Entonces yo ahí como que realmente yo en ningún momento le di la confianza, por ejemplo, a esta persona para que me diga te tengo fe, chica. Ya, eso fue una de las cosas que me pasó. Otro en el proceso es que, bueno, yo me llamo María José, pero mi familia y mis amigos de colegio y universidad me conocen como Coti. Y me pasó que un día esta me dice como, hola Coti, ¿cómo estás? Por teléfono. Y como toda la vida, yo desde que nací me han dicho Coti, no caí en el momento, pero después de cortar la llamada como que caigo y digo, él no tiene idea de dónde sabe que yo me llamo Coti. O sea, en mi WhatsApp yo figuro como María José, mi mail es María José, mi nombre es María José en el fondo. Entonces, son cosas que te van generando como claramente como cierto miedo como mujer, pero sin embargo, yo inmediatamente como que conocí como mi carácter y le dije como que en ningún momento yo le había dado como la confianza para que me tratara de chica o no, porque él me decía como, no me puedes dejar mal, como por favor, porque yo como que te estoy dejando a ti. Entonces yo
siempre le dije como, nunca yo postulé a un trabajo con cualquier otra persona, nunca fue esto no es un favor, o sea, estoy postulando con mi título, tampoco te he dado la confianza para que me trates de chica, que tengo fe, si hay otra persona apta para el puesto, súper, como así es la vida, y yo dije, bueno, o sea, tengo que rayar la cancha como salga bien o mal esto, no va a ser impedimento como su actuar para que yo deje de postular a este trabajo. Porque dentro de la empresa existen como políticas, pero claramente como mujer, como toda esta situación a mí, sí me hizo plantear como, y me hizo dudar de varias cosas, pero yo le dejé las cosas claras y bueno, desde ahí como que él ha cambiado su manera y siempre como María José y también dejándole en claro como que no me tiene por qué hablar por WhatsApp a las 11, 12 de la noche, o sea, si no corresponde. Así que a eso iba más mi duda porque realmente también hubo como en realidad un día, por ejemplo, que me hizo dudar como a dónde me estoy yendo, pero tampoco puede coartar mis alas de ser como profesional la actitud de una persona así. A eso quería llegar. Ahora, claramente, si yo me voy a este lugar, no, obviamente mi vida personal va a estar separada desde ya, o sea, desde ya como con cuidado, pero son cosas que van pasando y a mí me pasaron ya al principio de esta búsqueda laboral. Eso quería compartir. Gracias, compañera, por contarnos tu experiencia también. No sé si hay más dudas en este tema de entrevista de trabajo. Bueno, el siguiente tema que queremos comentar es cómo postular un trabajo. Sabemos que se puede postular quizás como con recomendaciones, vía online, a distintas páginas, cómo hacerlo de manera presencial, más o menos eso. Sí. ¿Xavi? ¿Quieres? Bueno, en mi caso, cuando estuve en búsqueda activa de trabajo, por decirlo de alguna manera, siempre intenté como mantenerme activa dentro de todas las plataformas de búsqueda laboral, trabajando con todas las páginas habidas y por haber, que además a veces te piden como tener tu currículum creado. Oye, para mí era una lata porque hay que ir poniendo como una por una la experiencia y escribiendo, pero hay que darse ese tiempo y hacerlo porque finalmente te facilita muchas cosas al momento de postular. De hecho, a veces al comienzo habían como ofertas de trabajo, me acuerdo, y si no tienes el currículum creado en una plataforma, en una página, simplemente no podéis postular porque está como en esa plataforma y no está en otro lugar. Entonces igual es como necesario como ir haciendo de a poco como esas creaciones. Igual me parece como una plataforma súper importante que hay que estar seguir como de manera súper activa. Yo ahora como estoy trabajando, igual tengo súper desactualizado mi LinkedIn, casi ni me meto. Pero fue mediante LinkedIn que yo encontré el trabajo. O sea, me acuerdo que se creó como un grupo de WhatsApp de distintas áreas de la ingeniería en general, para búsqueda de trabajo. Entonces yo me metí a ese grupo de WhatsApp, en una de esas una persona necesitaba un ingeniero ambiental para que lo ayudara a actualizar, me acuerdo, la ISO 14001, parece que no, me preguntó, me hizo una consulta así como técnica sobre una normativa y yo le respondí y me pidió hacer un trabajo como por 10.000 pesos, que era actualizar básicamente toda la ISO 14001 que tenía en su empresa, y no, y ahí como que lo mandé a la punta del cerro porque obviamente no iba a hacer más, quería que lo hicieran el mismo día, así era una cuestión gigante, y ¿qué onda? Y ahí como, le dejé el visto básicamente. Pero antes de que me pidiera eso, fue la misma persona la que me mandó el correo del Francisco, de la persona con la cual estoy trabajando ahora. Me dijo así como, oye, ¿sabéis quién encontró este? No sé de dónde lo habrá sacado él, pero me dijo que había encontrado esa oferta para ingeniero ambiental y ahí fue cuando yo mandé mi currículum al correo de Francisco con mi
de renta, etcétera, y ahí me llamaron y empecé a trabajar acá. Así que igual es importante que estén como activos en esos grupos, pero que tampoco se dejen pasar a llevar por de personas que quieran aprovecharse de uno que es recién egresado y pagarte 10.000 pesos por estar todo un día trabajando, cuestión que se hace en meses, creo yo. Y eso básicamente, o sea, y presencialmente también estuve harto en Valparaíso, fui a todos los lugares que pude haber ido, creo, caminando, dejando currículum de forma presencial, pero en ese caso a mí nunca me llamaron al menos. Tenía la esperanza de poder encontrar trabajo, trabajo en Valparaíso. Y bueno, por mi parte me interesó el sistema público para trabajar, ¿verdad? Yo no quería trabajar en sistema privado, pero las cosas no siempre se dan como uno quiere y realmente, al menos igual ahí pega, me está yendo bien y he aprendido hartas cosas, que es lo importante, así que, pero tampoco pierdo la esperanza de encontrar trabajo en esto en algún instante. Igual me gustaría saber qué hace Anabel en el museo, como que me llama mucho la atención su trabajo. ¿No? Como que no sabía que tenían ingenieros ambientales en los museos, entonces igual encuentro que es como interesante de saber. Eso, no tengo mucho más que decir con respecto a las postulaciones de trabajo. Eso ha sido para mí plataformas online, empleos públicos. Es una página que constantemente estoy buscando. Cuando me acuerdo me meto a ver si hay alguna peguita para ingeniero ambiental. No hay muchas, pero hay que mantenerse ahí activo buscando. Eso. Yo no mucho más que aportar que lo que dijo la Javiera, porque también usé también el trabajando.com en su momento y LinkedIn también lo usé, pero hace mucho tiempo que no tengo idea, ya ni me acuerdo ni lo que escribí ahí, y también el empleospublicos.cl, que siempre están constantemente tirando peguitas, pero en realidad últimamente han salido más de ámbito salud, pero hay que estar revisando siempre. Y en mi caso, preguntándole a los profes, ¿sabes de alguna peguita por aquí, por allá? O algún conocido del ámbito, más o menos. Siempre uno, no sé, un familiar que por algún lado trabaja en una empresa X, como que en realidad esa fue mi búsqueda en su momento, como lo cercano, como mi núcleo familiar, oye, un amigo que trabaja en tal lado, oye, pásale mi currículum, y así buscando. Y finalmente, como les conté delante, llegué al museo porque un amigo me dijo, oye, hay un concurso público, anda. Y fue eso. Entonces, igual es como súper fortuito el tema de cómo encontrar trabajo. A mí no me resultaron lo de las páginas, pero me resultaron los datos boca a boca. Así que, pero esas 3 páginas son como las que más yo conozco. No desconozco si hay otras más ahora actualizadas. No sé, la verdad. Eso de mi parte. Bueno, yo para acotar, yo igual postulé harto en las plataformas y bueno, mi primer trabajo, preguntaron a los profesores de la universidad, dieron algunos nombres y así llegué a la organización en la que primeramente estuve, ¿ya? Y claro, éramos al menos 16 creo que, o menos, no lo sé, de la misma generación y nos hicieron distintas preguntas y así quedamos. Pero sin embargo, últimamente con las plataformas, yo lo que les recomiendo es buscar en las plataformas distintos trabajos y si les llama realmente la atención, vayan directamente a la página web de esa empresa o de esa institución y lo mandan aparte, no esperando solo en la plataforma por plataforma. Es más lenta quizás y de esa manera también ven tu proactividad, como tú quieres, tu real intención, estar en la empresa o en la organización. Entonces también recomiendo eso de que quizás aparte de las plataformas, irse a la página directa de la institución o empresa, ¿ya? Porque les da el plus. Y presencial, yo creo que también todos recorrimos y dimos la vida entregando los currículos. Así que, bueno, más de alguna ocasión puede funcionar.
Lo que sí, yo me he cambiado harto de trabajo, pero ha sido porque estoy en un lado y me llaman y dicen, oye, ¿sabes qué? Pucha, hemos estado trabajando por a veces motivo y así. Es como que también tienen que esperar eso de que quizá donde ustedes se encuentran le van a abrir puertas de a poco. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la consultora te abre para quizás las minerías, el municipio con otras empresas, etcétera. Hay que tener un poco de paciencia nomás, pero por ahora, como primera instancia, es demostrar a quién ustedes quieren postular. Sí, igual, por ejemplo, en LinkedIn siempre es bueno armarse una muy buena red de contactos, perdón. No sé si se puede ver como los amigos de tu amigo en ese caso, pero igual es Sí, sí importante se puede. llegando a todos los contactos más cercanos, buscar ingenieros ambientales o personas de recursos humanos, psicólogos que trabajen, porque ellos siempre están publicando también en sus perfiles, más que en la búsqueda de empleo propiamente tal, LinkedIn, donde uno pone buscar empleo de ingeniero ambiental. Ahí por lo general como que no hay muchas ofertas, o las ofertas que hay tienen 1000 años de experiencia. Entonces, por lo general en los mismos perfiles de las personas la gente va publicando, entonces eso es bueno, vayan agregando nomás a todas las personas que se le crucen por enfrente, tengan como algún cargo importante igual en distintas instituciones, y eso los va a ir ayudando también. En mi caso, cuando estaba como desesperado, pega al paraíso, igual lo que hacía era buscar como la gente que trabaja en recursos humanos o en áreas ambientales de empresas, pues del puerto, de ASMAR, de un montón de cuestiones, igual les decía así como, oye, sé que estoy buscando pega, igual te puedo dejar mi currículum, así como buena onda, igual, pero tampoco para que no sonara tan psicópata, porque igual es como psicópata andar como buscando gente ahí para mandarle el currículum. Pero ya ese, esas alturas todo sirve. Si mientras más movidos sean, mejor va a ser, y igual ánimo para todos los que estén o los que vayan a estar buscando pega, porque igual es un proceso, es difícil, a veces es más largo de lo que uno espera, entonces igual vienen como hartas frustraciones con eso, y a no decaer, pues chiquillos, igual en algún momento va a salir algo, va a aparecer alguien que les va a dar la oportunidad, y es ahí cuando uno se tiene que afirmar y demostrar todo lo que sabe, porque eso es lo que te va a ir abriendo puertas más adelante. Así que eso, a no decaer. Gracias. Eso, y Aquí, en las páginas lo que decía Millaray, que en las páginas web algunas empresas dicen abajo, trabaje con nosotros, y ahí uno puede meter currículum a las distintas empresas. Sí, eso también hacía, me metía a la página de las empresas y ahí ponía, mandaba mi currículum. Pero nunca me llamaron, pero igual hay que hacer. buen No dato. se pierde nada, es probable. No se pierde nada. Claro. Aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿cómo consideran la demanda de ingenieros ambientales en el presente? ¿Y creen que aumente de aquí en un futuro cercano? Mm, Yo creo que sí, que va a aumentar y que somos súper necesarios en este planeta, a pesar de que estamos un poco atrasados ya para hacer cosas, pero igual hay que hacerlas. Yo les comentaba al principio, bueno, cuando nos conectamos, los poquitos que, como de la organización del centro alumno, les comentaba un poco de que creo yo que soy como un poco ícono acá, porque soy ingeniero ambiental y trabajo en un museo, que es algo súper raro, que en realidad uno en la universidad te preparan como para trabajar en la gran industria, ver la planta de riles, ver, no sé, captación de material particulado, sistemas de tratamiento, todo es como industrial lo que uno ve, entonces como que en realidad uno se enfoca, yo voy a salir a trabajar a la minería, o otros también que de repente me tocó con compañeros, alumnos que tuve en algún momento, que querían trabajar en proyectos y les gustaba esa área como más social y todo. Y yo creo que la verdad que va a ir creciendo la demanda de profesionales. ¿Por qué? Porque hoy en día, con el tema del calentamiento global, los objetivos de la ONU y todo lo que está ocurriendo a nivel de cambio climático, está generando cambios a nivel nacional y mundial, ¿cierto? En los requerimientos de ciertos cambios, y que en esos cambios estamos nosotros ahí insertos, porque somos los ejecutores de ciertas cosas. Entonces, en Chile, por ejemplo, lo que les mencionaba
era que se está instaurando el tema del Estado Verde, que es una certificación para todas las empresas públicas que se está ahora instalando ya, y para ello requieren de ingenieros ambientales en distintos ámbitos de trabajo, no solamente en el área de la industria, sino que en todos los servicios, en todos los ámbitos, porque pensar que todos los procesos generan impacto, eso lo sabemos todos, entonces eso es lo que nosotros tenemos que apuntar, y en el caso de lo que yo hago en el museo, para comentarle a los que están intrigados, bueno, yo entré al museo a trabajar en la exhibición permanente, que en el fondo fue como el trabajo del guión de la exhibición permanente actual del museo, que se trata en el fondo mediterránea de Chile, y lo que muestra la exhibición es desde la profundidad del océano. Son 4 salas que recorren la profundidad del océano, luego pasan por la zona fótica, por migraciones, ¿cierto?, de los grandes cetáceos, fótica, superficie, luego pasamos por la costa, le damos un recorrido a las islas de la zona central, la isla de Pascua, la Juan Fernández, y luego pasamos a la zona de Valle, Río Aconcagua, y el Parque Nacional La Campana, que están ahí en exposición. Lo que yo me encargo principalmente del museo, bueno, me encargaba antes, era de la gestión de la exhibición permanente, que tiene que ver con el estudio del clima dentro del museo. Yo con unos equipos que se llaman Data Lawyer, toman temperatura y humedad, y en el fondo lo que hago es monitorear el sistema del ambiente dentro de las salas de museo, que son las que repercuten en la conservación de las colecciones biológicas. Yo trabajo con las colecciones biológicas del museo, pero actualmente, como les digo, desde diciembre del año pasado, 2019, asumí el cargo de curadora jefe. Entonces ahora estoy, si bien sigo con jefe porque se me fue una persona del equipo, que era la que se iba a hacer cargo, sigo con el tema de la gestión permanente, pero ahora me hago cargo de todo el departamento de ciencia e investigación del museo. Además de lo que yo hago del tema del clima dentro del museo y la conservación de las colecciones biológicas, también hago investigación dentro del museo, y eso es lo que más me gusta, de hecho, de estar, que me permite generar investigación tanto de las colecciones que hay en el museo, como postular a proyectos internos del servicio, en los que he desarrollado proyectos. El primer proyecto que desarrollé fue de calidad de agua, con indicadores de macroinvertebrados en la cuenca del Marga, que fue como el año 2013 más o menos, y ahora me he estado dedicando, bueno, también hice trabajos de investigación de hongos anemófilos dentro de las salas de exhibición del museo, que son micro en el fondo, y también repliqué lo mismo en los depósitos de colección, para ver la calidad del ambiente del depósito. Y lo último que hice el año pasado y que está próximo a publicarse es un estudio de microplástico en las 4 playas de Valparaíso. El estudio se enfocó en el mar en sí, en la playa, y no en arena, en el mar, y a través de transectos, y también en el de contenido estomacal de aves marinas que fueron también colectadas durante 8 meses aproximadamente, que estuve yendo a terreno a Torpedera, San Mateo, Barón y Portales. Y a eso me dedico en el museo. Lo que tiene que ver con las colecciones es un trabajo bastante, no asumirlo, pero en el fondo soy encargada de todas las colecciones del museo, ahora en este momento las biológicas, las arqueológicas y las patrimoniales. Y trabajo, como les digo, en la gestión de estas colecciones, tengo que ver temas de inventario, organizar el equipo, y la verdad que es algo que me gusta mucho, y como comentaba también al inicio, en el museo somos 2 ingenieros ambientales. De hecho, la otra ingeniera ambiental del museo también es egresada de la Universidad de Valparaíso, se llama Cintia Mora, y ella ahora, en este momento, a partir de octubre, ella va a inaugurar, por decirlo así, el nuevo departamento de gestión ambiental que va a tener nuestro museo, y que se va a dedicar 100% en la gestión de todo lo que involucra la acción del museo, y además nos vamos a certificar como primera institución de la quinta región y primer museo de Chile en el camino de la sostenibilidad hacia la certificación del Estado Verde, que es lo que está promoviendo el Estado en este momento con la empresa pública y privada, pero está como bien despacito eso andando, pero está, porque al parecer mucha gente no conoce el tema del Estado Verde, pero es algo que se está aplicando y vamos en ese camino, así que la verdad que yo también trabajo dentro de ese departamento de gestión ambiental, yo también apoyo,
nos hicimos llamar Núcleo de Medio Ambiente, y estamos las dos ingenieras ambientales trabajando juntas en esta gestión ambiental que queremos desarrollar. De hecho, tenemos una alumna de la carrera de ustedes que se llama, no sé, me fue el nombre porque no estaba a cargo. Natalie Sandón. La Natalie, exactamente. Eso. La Natalie Sandón está trabajando, hizo la práctica con nosotros, bueno, está trabajando su tesis, estamos ahí con reuniones prontamente con ella porque todavía no ha terminado, pero ella también estuvo nosotros en el museo trabajando y hizo todo el plan de gestión. Se supone que ahora tenemos que replicarlo un poco y analizar un poco su trabajo. La verdad que en ese proceso de revisar su trabajo. Y bueno, Matías también, pues Matías Martínez, no puedo no mencionarte, que estuvo ahí en el museo también haciendo su prepráctica, la práctica intermedia, en donde también estuvimos trabajando un poco el adelanto de esta certificación de estado verde, pero él hizo el levantamiento hídrico para trabajar en eficiencia dentro del museo. Entonces, con esto en el fondo yo lo que les quiero decir es que diversifiquen también su pensamiento de dónde pueden trabajar. No solamente en la industria, sino que incluso en educación ambiental. Hay un tema gigante que hacer ahí, una pega súper fuerte, porque la educación es la base de todo. Y como sociedad tenemos que ayudar desde nuestra vereda de ingenieros ambientales a visibilizar cosas, a plantear temas, a ayudar a cómo se ejecutan estos temas o cómo se trabajan desde los niños para que desde ahí crezcan con una conciencia mejor, para que tengamos un mundo mejor más adelante. Y ahora trabajar con los viejos igual, que son más duros, pero hay que trabajar igual con ellos. Entonces, mi mensaje a toda esta conversación en el fondo es que hay una amplitud igual de espectro laboral, no solamente la industria, como les decía, y sí es importante también que entren a la industria, porque si bien uno como ingeniero ambiental de repente se cree capitán o capitana planeta, que no sé si conocerán en su generación a ese monito, pero uno de repente sale como capitán o capitana planeta de la universidad y quiere como matar la contaminación y que haya cero contaminación, cero emisión, y la verdad que nos tenemos que sacar ese pensamiento, porque sí va a haber contaminación, sí van a haber impactos, pero el trabajo de nosotros es que sean los mínimos posibles y que haya remediación y que haya restauración y enfocarnos en eso. Y entonces yo los invito a eso en el fondo, como ampliar su visión laboral y ver que los ingenieros ambientales podemos aportar en todas partes. Eso. Gracias por tu experiencia y tus consejos. Bueno, voy a terminar. El último tema que queremos hablar es sobre el contrato de trabajo, que sería como que tenemos que considerar ya al momento de firmar un contrato, y también cuáles son las expectativas de renta como un profesional ya, quizá en el ámbito privado y en el ámbito público. No sé si es lo mismo, las expectativas son distintas. Javi, ahí. Estás con el micrófono prendido. Ahora sí. Sí. Con respecto a los tipos de contrato que existan, yo conozco dos. Son los contratos a plazo fijo, que por lo generalmente en los trabajos te contratan, no sé, por 3 meses te ponen a prueba y te hacen un contrato por ese plazo fijo, y ya dependiendo de tu desempeño te pueden hacer otro contrato por 3 meses más a plazo fijo, o si no te pueden pasar a contrato indefinido. Así como tan técnicamente sobre los tipos de contratos tampoco me manejo mucho, solo que el contrato a plazo fijo lo dice, o sea, es por un plazo determinado, que en mi caso fueron 3 meses, y después como igual lo hice relativamente bien, o bien, ahí me pasaron a contrato indefinido, entonces su nombre lo dice, pues por un plazo indefinido, o sea que no se me va a acabar a fin de año el contrato. Obviamente igual si surge algún tema dentro de la empresa, obviamente que te puedan despedir, pero igual obviamente te da mucha más seguridad laboral y mucha más estabilidad estar con un contrato indefinido. Con respecto a las expectativas de renta, como les comentaba al principio, yo para este trabajo había pedido 550.000 pesos líquidos, y la empresa me ofreció 850.000, que era lo que tenían como disponible para pagar a ese cargo.
que yo creo que igual está bien, como para comenzar. Encuentro que es un sueldo bastante razonable, ya bajar de eso encuentro que igual es como, es mucho el trabajo para a veces la cantidad de dinero que te puedan ofrecer. Igual encuentro que es variable porque depende mucho de en qué vas a trabajar, si vas a estar en una consultora, si vas a boletear, si vas a estar en una minera, que probablemente te van a pagar sobre $1.000.000 al tiro, o en otro tipo de industria, así que encuentro que igual eso es como un poco variable y a mí igual me costó harto como saber cuánto tenía que cobrar por el trabajo que iba a hacer. Ahora, por ejemplo, que yo voy a cumplir ya 2 años trabajando, sí creo que ya ahí uno puede pedir más. O sea, yo en la segunda entrevista que tuve, que fue para postular a jefe de medio ambiente, pedí 1.500.000. Así me tiré nomás, porque como tampoco sé que iba a quedar trabajando ahí, fue más que nada como para una prueba, porque además igual en un cargo obviamente de jefatura, sí o sí te van a pagar más, incluso yo creo que podrían pagarte sobre 2 millones de pesos si es una industria bastante grande. Y eso, realmente tampoco me manejo mucho con el tema de los contratos y eso, como que no sé si las chiquillas tienen ahí cosas mejores que aportar y otros tips, que tienen más experiencia igual con otras pegas y otras cosas. Yo puedo hablar desde lo público, desde la experiencia del trabajo público, la administración pública. Aquí tenía unos apuntes que los voy a ir leyendo para que no se me olvide, de ayuda a memoria que hice. Pero dentro del sistema público tenemos, en realidad, distintos, en realidad existen una diversidad de contratos enorme. Si tú buscas en internet hay muchos contratos distintos. Pero en el sistema público en particular tenemos contratos que se le llama a contrata, que en el fondo no es un contrato propiamente tal, sino que es una resolución que se hace, donde se estipula en el fondo que tú vas a trabajar un determinado tiempo en la institución, y cuando tú estás a contrata, que es mi caso, yo estoy a contrata, anualmente, todos los años en diciembre se renueva el contrato. Pero igual puede que anualmente, en algún momento en diciembre te digan, sabe que hasta aquí nomás llega su función, se acabó el contrato. Y eso puede ocurrir, porque es lo que permite la figura de contrata. Cuando es un contrato a planta dentro del sistema público, se refiere a que es un indefinido que no tiene tiempo de término, que es lo que le llaman, disculpe que lo diga así, pero le llaman las vacas sagradas dentro del sistema público. Si tú eres planta, es muy difícil que te desvinculen, o tienes que mandarte una embarrada muy grande, o tienes que no sé, hurtar algo, hacer algo que de verdad que esté totalmente fuera de toda normativa, como para que te despidan y te desvinculen. Todo esto se enmarca en una ley, que es la ley 18.832, que es aplicable al estatuto administrativo. Todo el sistema público y la administración pública en Chile se rige bajo esta ley, que en el fondo es la que nos entrega las directrices como de comportamiento funcionario, por decirlo así, y que en la figura de contrata y planta se aplican. Ya ahí se estipulan lo que son las investigaciones sumarias y todo lo que es comportamiento funcionario, la probidad y todo. Y el otro tipo de contrato que hay es un contrato a honorario, que es más flexible que los anteriores que les mencioné, y ese puede ser por periodos definidos. Ese puede ser por 6 meses, por 4 meses, por 3 meses. Puede o no ser aplicable al estatuto administrativo, dependiendo de la figura del contrato que se haga. Lo que sí, el contrato honorario no te cubre nada si te pasa un accidente laboral. Ese es uno de los vacíos que hay ahí con el tema de los contratos honorarios. No te cubre nada y, como te digo, es algo súper flexible en horario, flexible en tiempo, es como súper light el contrato honorario. No es muy bueno ni recomendable, desde mi perspectiva. Y el otro contrato que se tiene en la administración pública es el contrato por código del trabajo, pero que en el fondo, dentro de nuestro servicio por lo menos, es aplicable a los vigilantes privados. A ellos se les aplica el código del trabajo, que es otra figura que en el fondo no se les aplica el estatuto administrativo, que es estas como normas de convivencia, por decirlo así, pero se les aplica el código del trabajo, que tiene otras restricciones y otros temas. Sin embargo, igual hay algunas
parte donde se aplica el estatuto administrativo y otras donde se aplica el Código del Trabajo. La verdad que es bien ambiguo el tema con el tema de los vigilantes privados, por lo menos en el tema público. Y del tema de sueldos, yo aquí había notado que hay dos tipos de sueldo, el bruto y el líquido, ¿cierto? El líquido es en el fondo el que percibe el trabajador descontando los impuestos y las cotizaciones, y el bruto es la cuantía total de tu sueldo, antes que se apliquen esta retención. Entonces, lo que sí hay que tener ojo, que yo le pregunté esto a una compañera de recursos humanos, que en realidad recursos humanos se maneja más con estos temas de contrato y todo, y ella me decía que lo que sí hay que estar atento cuando uno tiene un contrato o ve el tema del sueldo es los haberes imponibles y los no imponibles. Y los imponibles en este caso son los que están afectos a cotizaciones previsionales y los no imponibles son los que se encuentran libres de esta obligación. ¿Qué quiere decir esto? Que son, por ejemplo, las cajas de compensación, las asignaciones familiares, bonos de locomoción, aguinaldo y todo eso, no se cuenta como una remuneración y por lo tanto eso se le llama haberes no imponibles. Que eso sale después cuando a ti te entregan tu sueldo, sale todo eso, todo detallado. Entonces, en mi caso, cuando yo ingresé a trabajar, yo no entendía nada de mi papeleta porque son números, porcentajes y un montón de cosas. Y mi compañera de recursos humanos, yo le iba a preguntar a ella y ella me explicaba todo ahí con mucha paciencia, porque la verdad es bien engorroso el tema. Pero hay que preguntarle a recursos humanos. Yo creo que siempre va a haber alguien que te pueda orientar en ese sentido. Y en el caso del sistema público, generalmente los profesionales que entran son grados, se ven por grados. Hay grados dentro del sistema público. En el caso del museo, la mayoría somos grado 14. Somos grado 14 que, mira, alrededor de como 950, 930 mil pesos alrededor se gana mensualmente, pero la regalía que tenemos nosotros como servicio es que nosotros tenemos un trimestral, que es un bono trimestral que se nos paga y que es un poco como el doble de tu sueldo cada 3 meses. Por ejemplo, en marzo, en junio, en septiembre y en diciembre nosotros tenemos esta regalía que es este trimestral, que es un bono que uno en el fondo y que el servicio lo tiene. ¿Por qué? Porque cumple ciertos estándares y ciertas estadísticas que nos piden como servicio. Y gracias a esa estadística nacional nos siguen pagando ese trimestral, que ese sí es un bonito sueldo, pero es cada 3 meses. Y eso es lo que les podía contar del tema de los contratos. No sé si alguien tiene duda y me puede consultar. Bueno, yo quisiera acotar también en cuanto a los contratos, es que generalmente cuando uno entra al sistema público, tienen como ítems o fondos para un puesto, y ese puesto generalmente tiene un plazo fijo, ¿ya? Entonces, es lamentable porque generalmente en las instituciones, organizaciones públicas, faltan más puestos por lo mismo, porque todos tienen un plazo determinado y que se abra una planta, que es como lo que explicaban a ver, es muy complicado. Y también a veces los puestos ya están como quemados, que se dice. Así que hay que tener ojo, si llegan a estar adentro en estos cupos, en estos fondos, traten de mientras formular o gestionar, que se vuelvan a abrir estos fondos o consultar, ¿ya? Pero yo, por ejemplo, en la oportunidad cuando estuve en el área pública, estaba por honorario. Y a mí eso es lo que no me gustó, sentía que era lo mismo, no estaba en caso de accidente, de que pasara cualquier cosa, nada me protegía. Y toda esa cuenta de la persona, o sea, las cotizaciones, todo, uno se tiene que mover y como bien comentaban a ver, uno no sabe esas cosas. Entonces, o pasan desapercibidas y uno pierde también dinero, pierde tiempo, etcétera. Así que los llamo también a informarse, si es que llegan a tener un contrato de tipo honorario, a informarse, a saber en qué tienen que cotizar, saber en caso de accidente, cosas tan sencillas, si están en una FP o no, si es que no han trabajado nunca, etcétera. Moverse, porque si no, después le preguntan en qué AFP están y no tienen ninguna. Suelen suceder esas cosas con este tipo de contratos tan light o tan flexibles como comentaba. Anabel.
En lo otro, los plazos indefinidos son los que uno dice ya como ideales, pero también tienen, en esta parte, como en el área privada en la cual yo me fui, tienes más regalías. Por ejemplo, a veces te dan seguros de salud aparte. En el caso de que si tienes turno, puede haber contraturno, en el sentido de turnos rotatorios, perdón, en que te va a tocar día y noche. Todo eso tienes que verlo antes de firmar. La verdad, hay que leer bien el contrato, porque hay mucha gente que llega al lugar donde se va a desempeñar y era otro turno al que te habían contado. Así que los llamo a informarse bien. También existen este tipo de, cada cierto plazo de tiempo te van a dar bonos por seguridad, eh, diferentes tipos. Yo en ese sentido me gustó más el área privada por la seguridad que te daban a uno. Sí, es lamentable, es súper lamentable, porque el área pública es muy bonita, pero deja al trabajador súper indefenso. No sé si alguien tiene una pregunta, algo. Sí, igual quería complementar un poco lo que estaban diciendo las chiquillas, que claro, o sea, estar con contrato indefinido trae una serie de beneficios, y en ese sentido, por ejemplo, cuando tú estás primero con contrato a plazo fijo, no tienes como derecho a los bonos, a ningún tipo de esas cosas. Entonces es como ideal quedar con contrato indefinido, porque ahí te empiezan a sumar, en mi caso, el bono de movilización, puedes pertenecer a algún sindicato, te puedes afiliar a algún seguro de salud complementario. Por ejemplo, en el caso como es farmacéutica, la industria en la que yo trabajo, también nos dan la facilidad para poder solicitar medicamentos que nosotros necesitemos. Uno de los como productos como que más se venden en la empresa donde yo trabajo son todos los anticonceptivos hormonales femeninos. Entonces, todas esas cosas, y entre otros medicamentos, uno puede ahí pedir como recetas permanentes para que te den los medicamentos gratis en la empresa. Y bueno, los bonos de fiestas patrias, Navidad, vacaciones, todo ese tipo de cosas te los dan ya estando con contrato indefinido. Además, el beneficio de estar en el sindicato, que también te dan otros bonos además de todo eso, y que cada 3 años, si no me equivoco, no recuerdo muy bien, se hace la negociación colectiva, y ahí se negocia el bono de término de conflicto con la empresa, ¿ya? O sea, finalmente se hace como se hacen asambleas obviamente entre los sindicatos, y ahí se hace como el petitorio, y se va negociando con la empresa, y se pone término a ese bono, que es como bien, bien grande y bien bueno en ese sentido. A mí justo me tocó el año pasado, así que tuve suerte también de llegar justo a la negociación colectiva ahí, así que fue bastante buena. Y también existe en el ámbito privado el tema de los grados. No manejo muy bien si el tema de los grados en el ámbito privado, pero también existen como brechas. Por ejemplo, yo que entré sin ninguna experiencia profesional, no sé, no tenía un magíster, no tenía un diplomado, todas esas cosas como que te van formando una puntuación, y tú caes como dentro de una brecha, como que y tu sueldo tiene que estar entre, ser parte como de esa brecha, no sé, por ejemplo, 700.000 pesos y 1 millón de pesos. Entonces, a medida que tú igual vayas adquiriendo años de experiencia, que te vayas perfeccionando, la empresa te tiene que ir subiendo el sueldo. Por ejemplo, a mí ya a principios de este año me dijeron que la empresa debiese subirme el sueldo, no sé, más de 100.000 pesos al menos, así que igual es bueno. Ahora no ha estado muy buena la cosa con la producción, así que tampoco me he atrevido a preguntar, pero porque igual estoy conforme con lo que tengo ahora. Igual como pasa el tema del reajuste también en febrero y en agosto, ahí también va subiendo, algo va subiendo. Pero eso era lo que quería agregar. No sé si hay preguntas de gente. Bueno, como para ir cerrando ya, estamos un poquito en la hora, darle espacio a la expositora si le gustaría hacer unas palabras finales antes de cerrar. No,
No, yo, bueno, solo agradecer la invitación, chiquillos. Me parece una excelente iniciativa del Centro de Alumnos. Es muy bueno que se hagan esto para las generaciones que vienen igual, yo creo, porque de verdad uno cuando está en la U no cacha nada de lo que va a salir laboral, te pueden hablar, pero es mucho mejor que alguien que sea de tu misma carrera te pueda explicar. No es lo mismo que te hablen de la construcción, que te hable un ingeniero ambiental que sabe a lo que vas a llegar, así que felicitar la motivación y agradecer a todos los presentes, que a pesar de que no les puede ver las caritas, veo los nombres, pero gracias por estar, por escuchar, y espero también que haber aportado algo a lo que, no sé, para lo que esperaban escuchar, chiquillos y chiquillas. Eso, solo agradecida. Yo también quiero agradecer a usted, a todos, la verdad, por la invitación y porque es realmente importante que te informen, sobre todo cuando uno está en la universidad, que no está concentradísimo en estudiar solamente. Así que eso, también gracias a todos los presentes y ojalá que se sigan repitiendo este tipo de conversatorios y que sepan de que quizás no nos conocimos entre generaciones, pero sí tenemos la misma casa de estudio y pueden confiar siempre que nos encuentren por ahí, pueden tener la confianza de preguntar. Muchas gracias. Sí, bueno, me sumo a las palabras de Anabel y de Millaray. Agradezco la invitación, primero que todo, al Centro de Estudiantes y a todos los que asistieron también a esta instancia. Siempre es como reconfortante, creo yo, poder compartir estas experiencias, y también me es súper grato también escuchar a las chicas acá con saber lo que hacen, saber en qué áreas se están desempeñando, porque también uno obviamente en su trabajo ve ciertas cosas y ya tampoco como que se extiende mucho más, pero comentarles también que en general los ingenieros ambientales e ingenieras ambientales de la Universidad de Valparaíso somos bien reconocidos en todas las áreas donde nos hemos desempeñado. De hecho, en mi puesto de trabajo, la niña que estaba antes era Tania Acuña, que también es egresada de la Universidad de Valparaíso, así que al menos acá en Santiago he escuchado bastante buenos comentarios de nosotros en general. Entonces, eso, y cualquier duda, sí, no duden en preguntar, siempre está la voluntad para poder ayudar y apoyar en lo que sea. Y eso, muchas gracias a todos, a todos. Bacán. Así que yo igual agradezco, muchas gracias a las expositoras por darse el tiempo y entregarnos esta dichosa información, que es súper importante para nosotros que estamos a puerta de salir principalmente, y también agradecer a todos los participantes que están acá. Así que eso, muchas gracias. Y nos vemos. Dejar de grabar. Chao. Chao. Chao a todos. Chao, Chao. cuídense.